vamos atrasando y hacemos un pequeño receso. Sí. Nitroprusiato o nitroglicerina. Ustedes van a encontrar en los libros de urgencias en algunos libros de urgencias que te dicen que es preferible la nitroglicerina que el nitroprusiato por el riesgo de edema cerebral. Pero en realidad en la clínica no se ha observado una diferencia. Entonces las guías mencionan que cualquiera de los dos puede ser, de los dos nitratos puede ser una alternativa viable. ¿Sí? Así es. ¿Qué medidas hacen para evitar el vasoespasmo objetivo? De la hemorragia subaracnoidea. De esta no. No, solo la hemorragia subaracnoidea y solo la subaracnoidea por ruptura aneurismática. O sea, la subaracnoidea traumática, un paciente iba en la moto y se cayó y tuvo una hemorragia subaracnoidea, esa no tiene riesgo de espasmo. Solo la por ruptura aneurismática. Sí. Entonces, vamos rápidamente a ver trombosis venosa cerebral. Les pongo el caso 1, es una mujer de 37 años de edad, usuaria de anticonceptivos orales, que se presenta con cefalea, convulsiones, depresión del estado de alerta. Perdón. Entonces, y vean ustedes, tiene esta hemorragia chiquita. Entonces, aparentemente era una hemorragia hipertensiva, es lo que pensaron, pero no cuadraban las cosas, porque la paciente llegó con mucha depresión del estado de alerta para esta hemorragia tan chiquitita. Entonces ya de entrada como que no cuadraban las cosas. La hemorragia era muy cerca del tálamo y el tálamo es un sistema de relevo de todas las funciones, prácticamente todas las funciones cerebrales, ¿sí? Muchas fibras que van y vienen hacia las diferentes partes del cuerpo pasan en algún punto por tálamo. Entonces la hipótesis era que sí, bueno, pues es que toca tálamo, por eso se desenchufó la paciente, es decir, quedó con alteración del estado de alerta, pero no era una buena explicación. ¿Por qué? Porque la hemorragia era muy chiquita y el otro tálamo estaba intacto. Entonces, ¿por qué razón una persona llega prácticamente en estupor con una hemorragia así de chiquita? Se le hizo una angiografía donde no se vio ningún problema, pero resulta que en una tomografía con corte sagital se observó esto y no es contrastada. ¿Qué están viendo ustedes allí? ¿Qué es lo que les llama la atención? Esta cosa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una arteria o una vena? Como el tema es trombosis venosa cerebral, pues lo más lógico que tienen que contestar ustedes es que sea una vena, ¿no? Y además, pues ¿cómo son las venas del cerebro? Las venas que se trombosan del cerebro están fuera del cerebro, usualmente, ¿sí? Las que más se trombosan. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un coágulo también, como el del caso del infarto cerebral, pero este coágulo no está en las arterias, este coágulo está en las venas. ¿Qué seno es este? Seno recto, ¿sí? Y el seno venoso longitudinal inferior, ¿de acuerdo? El longitudinal superior está acá arriba. Entonces, estamos viendo una trombosis venosa cerebral profunda. Entonces, un caso 2, ahorita regresamos a la discusión de la teoría. Es un hombre ahora de 67 años de edad, soltero, escolaridad primaria, con diabetes e hipertensión de 1 año de diagnóstico, tosedor crónico, fumador de 5 a 10 cigarrillos por día y acude por cefalea frontal, convulsiones parciales simples. El paciente tuvo cefalea y crisis convulsivas de inicio tardío y súbito de un día de evolución al servicio, y esta es la radiografía al ingreso de tórax. Ahora, a ese paciente no se le hizo tomografía. Por las crisis, alguien le hizo la resonancia magnética. ¿Y qué pasó con la resonancia magnética? Que observamos esto. Esto, en esta secuencia que es FLAIR, y esto es una T2, anuncia un coágulo. ¿Qué vena es la que está aquí? ¿Qué vena sale desde acá y pasa hasta acá? Seno longitudinal superior. Está trombosado el seno longitudinal superior. ¿En qué vista del encéfalo les gustaría para saber si es realmente el seno longitudinal superior? ¿Cuál pedirían? Una coronal sería así, entonces verían el seno así como una… ¿Pero cuál lo ves bien? En una sagital, ¿verdad? Entonces les gustaría ver una sagital, perfecto. Y entonces aquí está una vista sagital. ¿Dónde está el seno longitudinal superior? Ahí, y está tapadísimo, ¿no? Todo esto es un coágulo. Entonces se le coaguló todo el seno venoso longitudinal superior. Entonces, vean la clínica qué distinta fue una de otra. Vean cómo un paciente llega alerta, con todo trombosado,
y una persona llega con alteración del estado de alerta con una trombosis chiquita. La trombosis venosa cerebral es así, muy camaleónica. ¿Por qué? Porque es venosa y depende mucho de qué sitio es el trombosado, cuál vena es la que se trombosó y si hay daño en el parénquima o no. Porque, por cierto, en el paciente anterior, ¿qué daño en el parénquima había? Ninguno. La otra hizo una hemorragia por estasis venosa, ¿sí? Y este paciente no hizo hemorragia, pero se presentó con crisis convulsivas. ¿Por qué razón? Porque la estasis venosa, que si bien es cierto no ocasionó hemorragia, activó un foco que generalizó y el paciente hizo una crisis. La trombosis venosa cerebral entonces se define como la presencia de coágulos en el sistema intracraneal, venoso intracraneal. La trombosis venosa cerebral es la menos común de las formas de enfermedad cerebrovascular. Se dice que es menor al 1%. En un estudio que hicimos nosotros fue del 3%, pero incluyó el Instituto Nacional de Nutrición, donde yo estoy, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde están nuestros amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dos institutos son un imán para las enfermedades raras del sistema. Conmigo las enfermedades raras de todo el cuerpo y con ellos las enfermedades raras de todo del sistema nervioso central. Entonces, finalmente llegan muchas trombosis. Por esa razón salió del 3%, pero a nivel mundial es menos del 1% usualmente. La información sobre trombosis venosa cerebral deriva sobre todo de registros hospitalarios. Aquí está una imagen con un breve recordatorio del sistema venoso. Estos son venas y estos son senos. Entonces, seno longitudinal superior o vena longitudinal superior, ¿sí? Seno recto, seno lateral izquierdo, seno lateral derecho. ¿Se acuerdan cómo se llama? Porque tiene una forma de S que conecta con la vena yugular. Senos sigmoides, exactamente. Y tenemos venitas corticales, ¿sí? ¿Hay venas dentro del parénquima cerebral? Sí, claro, pero son tan chiquitas que esas suelen no trombosarse, o por lo menos no nos damos cuenta. Las que se trombosan y causan problemas clínicos son extraparenquimatosas, o sea, son estas, ¿sí? O los grandes senos. Entonces aquí está el seno longitudinal inferior y el seno recto, lo que puede trombosarse y originar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las causas de la trombosis venosa cerebral o las condiciones que pueden predisponer? Hay causas traumáticas, procedimientos quirúrgicos, tumores primarios o metastásicos, causas genéticas, inflamatorias, estados protrombóticos, medicamentos, etc. En México, la causa número 1 de trombosis venosa cerebral es la asociada a parto y puerperio, ¿sí? Entonces, es el principal factor de riesgo. Lo que más vemos de trombosis venosa cerebral, el género que más tenemos de trombosis venosa cerebral, por lo tanto, es la mujer. Porque casi todos los factores de riesgo se asocian al género femenino. Parto puerperio, uso de medicamentos anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal es discutible, sobre todo ahora que usamos microdosis o que se usaba microdosis, realmente ya no aumenta tanto el riesgo, pero cuando se usaban dosis más importantes sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí están: embarazo, parto, puerperio, ¿sí? Deficiencia de proteína CS, síndrome antifosfolípido, cirugía de la fosa posterior, etc. ¿Cuáles son los síntomas que puede dar? Los síntomas son muy variables porque depende de qué región está generando este problema, pero el más común es la cefalea. Casi en esta serie de 24 pacientes de Guadalajara, el 100% de los pacientes presentó cefalea. Déficit motor un 71%, estado de confusión 58%, síndrome de cráneo hipertensivo también es muy común, 46%, crisis convulsivas lo mismo, 46%, trastornos del lenguaje de un 30%, estupor 25% y síntomas visuales 17%. Es decir, lo más común es que cause cefalea, trastornos motores, síndrome de cráneo hipertensivo, alteraciones del estado de alerta y crisis convulsivas. O sea, de aquí y de allá, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante esta enfermedad, porque cuesta trabajo detectarla. Bueno, ¿y cuáles son las venas que más se trombosan? El seno longitudinal superior es el que se trombosa en la mayoría de los casos, 88%, por ejemplo. Seno transverso derecho, seno transverso izquierdo, las venas corticales, seno recto y todo lo que quieran, pero si les preguntan cuál es la vena que más se trombosa, es el seno longitudinal superior.
Entonces, las clasificamos de diferentes maneras. Una forma de clasificarla es superficial, profunda, de fosa posterior y mixta, o la más aceptada es esta: senos venosos mayores, venas corticales y venas profundas. Por ejemplo, aquí ustedes ven el seno longitudinal superior trombosado, como en nuestro paciente. Aquí una venita chiquita cortical trombosada, ¿sí? Esta es una flecha en realidad, y aquí es una venita trombosada, un cordoncito, ¿sí? Y aquí venas profundas, como nuestra paciente. El diagnóstico de trombosis venosa cerebral se hace considerando la presentación clínica y los factores de riesgo. O sea, si te llega una mujer en puerperio inmediato, acaba de tener su bebé de parir hace unas 2 semanas y llega con cefalea y crisis convulsivas y un síndrome de cráneo hipertensivo, lo primero que tienes que pensar es trombosis venosa cerebral. ¿Cuál es el síndrome de cráneo hipertensivo? ¿Cuál es la triada? Papiledema, vómito y cefalea. Así es. Entonces, evidentemente, si tiene cefalea, ha vomitado y tú le ves papiledema, entonces, y además tiene crisis convulsivas y está en puerperio, pues entonces es una trombosis venosa cerebral hasta no demostrar lo contrario. El dímero D, ¿se acuerdan que el dímero D se utiliza para evaluar las probabilidades de que alguien tenga una trombosis venosa? Es sumamente inespecífico, ¿verdad? Se eleva en sepsis, en muchas infecciones, en procedimientos quirúrgicos y en coágulos en las venas y en las arterias, ¿sí? Pero así como usamos un punto de corte de diagnóstico para la trombosis venosa periférica, la de las piernas, por ejemplo, o la tromboembolia pulmonar, también el dímero D lo podemos usar para aumentar las probabilidades de diagnosticar a un paciente con trombosis venosa cerebral, de tal forma que, ¿se acuerdan que el dímero D tiene un valor de predicción negativo? ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a descartar, pero no a asignar diagnóstico, ¿no? Si alguien lo tiene alto, puede ser eso o puede ser otra cosa. Pero si tú estás sospechando en una trombosis venosa y el dímero D es de menos de 500 nanogramos por decilitro o menos de 0.5 dependiendo de la escala, ¿sí? Entonces lo más probable es que eso no sea trombosis venosa. Entonces es una prueba que usamos para descartar, ¿verdad? No para asignar un diagnóstico. Bien, entonces de la tomografía a la resonancia, pues es mejor la resonancia. Y de las técnicas de resonancia, la mejor es la venoresonancia. Entonces, ¿qué es venoresonancia? ¿Por qué? Porque una venoresonancia te dan esta información. ¿Sí? ¿Cuáles son las venas afectadas? Con contraste con gadolinio. Entonces, si te ponen allí una mujer en su puerperio inmediato que se presenta con cefalea, síndrome de cráneo hipertensivo, crisis convulsivas, te dicen, recuerda que no te preguntan de principio muchas veces el diagnóstico, sino ¿qué haría a continuación? ¿Qué estudio le pides? Tú dices, yo estoy pensando que es una trombosis venosa cerebral, y te dicen ultrasonido Doppler transcraneal, tomografía simple de cráneo, tomografía contrastada de cráneo, resonancia magnética o venoresonancia magnética. ¿Cuál pides? La venoresonancia. Te ponen todos esos menos la venoresonancia. ¿Qué pides? Resonancia magnética. Así es. Entonces, ven ustedes que un caso similar al de nuestra paciente, que ya se había reportado en la revista Neurology, se presentó con una trombosis allí, más el seno longitudinal superior, con una hemorragia muy similar a la de nuestra paciente. Y también como nuestra paciente tuvo un pronóstico no muy bueno. Bueno, las venas afectadas pues pueden ser estas, y la presentación puede ser muy atípica, desde estas hemorragias, que pudieran confundirse con una hemorragia parenquimatosa, hasta incluso hemorragia subaracnoidea. Evidentemente, todo paciente con una hemorragia subaracnoidea es una ruptura de un aneurisma hasta no demostrar lo contrario. Pero en esta paciente se pudo diagnosticar una trombosis venosa cerebral sencillamente porque en una angiografía vieron que la vena, el seno longitudinal superior, no llenaba. Es decir, tenía un coágulo dentro. Hay ciertos signos, por ejemplo, vean ustedes en esta tomografía, probablemente por la luz no alcancen a analizarlo, pero hay un cordoncito aquí, trombosado. ¿Sí? Esto anuncia de una vena cortical trombosada, que es esta, en un caso comparable. ¿Sí? Bien, la mortalidad, sin embargo, es menor al 10%. Después de la isquemia cerebral transitoria, la más benigna de las formas de enfermedad vascular cerebral es la trombosis, les va muy bien en general, ¿sí? Menos del 10% se mueren.
siendo 4% en la fase aguda y otro 3% o más a 30 días. Las principales, y el resto se muere después de eso. Las principales causas de muerte son complicaciones neurológicas como el edema cerebral en las lesiones muy muy grandes. Y la etiología también puede ser un factor de riesgo. La etiología de malignidad, es decir, si una persona tiene trombosis venosa cerebral por cáncer, es más probable que muera. Si se presenta con coma, si se presenta con una trombosis de venas profundas, con una alteración del estado mental, etc. Por ejemplo, la mujer que les mostraba con la trombosis venosa profunda murió con una hemorragia así de chiquita. Y el señor con la trombosis de todo el seno longitudinal superior sobrevivió. Tenía un cáncer de pulmón. ¿Sí? Sobrevivió a la trombosis, no al cáncer, pero no se murió a 30 días como la mujer. Ese señor murió después de años. El retraso en el diagnóstico es un factor de mal pronóstico, de tal forma que las personas que tienen más de 7 días después del diagnóstico, después de iniciado los síntomas, tienen más probabilidades de que les vaya mal. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico temprano. Y así, se han descrito algunas otras cosas como la raza, etcétera, pero las que les acabo de presentar son las más aceptadas. ¿Sí? De los pacientes añosos que tengan trombosis venosa cerebral, lo primero que tienes que pensar como etiología es la neoplasia. Entonces, una persona añosa que haga una trombosis venosa cerebral, el principal factor de riesgo es la neoplasia, sencillamente porque es más común tener neoplasias conforme se avanza en la edad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito del manejo para hacer un receso y entrar en lo de neuropatías. Bien, perlas del tratamiento. Anticoagular. Debe de tratarse con heparina o heparina de bajo peso molecular ajustadas al peso si no hay sangrado mayor. La hemorragia intracerebral concomitante no es una contraindicación. ¿De acuerdo? Aun cuando la hemorragia intracerebral pueda preocupar. La trombolisis local podría ser una alternativa, pero falta más evidencia, entonces todavía no decimos que sí. La anticoagulación oral con cumarínico se recomienda por 3 meses en caso de pacientes con una trombosis venosa cerebral que sea secundaria a un factor transitorio, por ejemplo, el embarazo o el parto del puerperio, ¿sí? Eso es reversible. O por 6 a 12 meses en casos de trombosis venosa cerebral idiopática o por trombofilia que sea leve, por ejemplo, un déficit de proteína C o S, o de manera indefinida para las trombofilias graves, por ejemplo, una mutación, la 20-210 del factor 2, la protrombina. O sea, en estos casos de trombosis venosa cerebral importa mucho que le hagas un perfil de trombofilia, ver cómo están los niveles de proteína C, de proteína S, de protrombina, y si todos resultan negativos, entonces ya le haces el factor 5 Leiden, pero si no, no. Perla de tratamiento y pregunta muy recurrente en medicina interna y que podría ser del ENARM. Proteína C o S, ¿la mides antes o después de dejarle warfarina? ¿Recuerdan los factores de la coagulación K dependientes? ¿Cuáles son? Esos se los deben de grabar porque sí vienen preguntas de eso. 2, 7, 9 y 10. ¿Y cuáles otros que no son factores de la coagulación son K dependientes? La proteína C y la S. Entonces, si a un paciente le das warfarina y le mides la proteína C y S, ¿cómo va a estar? Baja, porque la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces, podría ser que tú falsamente tengas el diagnóstico de déficit de proteína C o S. Entonces, la muestra de tu paciente, ¿cuándo se la tomas? La muestra de sangre. Inmediatamente antes de que le vayas a dar warfarina. Si ya le dieron warfarina, ya no puedes tú determinar con precisión si hay un déficit de proteína C o S, que son las trombofilias más comunes. El uso de antiepilépticos profilácticos puede reducir complicaciones y se asocia a un mejor pronóstico. Hay centros que no dan antiepilépticos a menos de que la paciente o el paciente tenga crisis convulsivas, pero hay otros que sí lo usan de manera profiláctica porque con mucha frecuencia se presenta con crisis convulsivas. La hipertensión intracraneal, sea por edema cerebral o hidrocefalia, debe de ser manejado enérgicamente. Esa es la principal causa de muerte. O sea, se mueren poquitos, pero los que se mueren por hipertensión intracraneal, sea por edema o sea por hidrocefalia. Entonces hay que tratar ambos efectivamente. ¿De acuerdo?
De tal forma que, ¿cómo tratarían ustedes el edema cerebral? Manitol, nuevamente sí, pero si lo vas a operar al paciente, ¿no? Entonces, ¿le puedes hacer craniectomía a un paciente con una trombosis venosa cerebral? Sí, siempre y cuando la lesión parenquimatosa sea muy grande, es decir, ocasionó el coágulo, pero como la sangre no fluía, ¿qué pasó con esa sangre? Tuvo hemorragia en el parénquima. Y la hemorragia es muy grande y está ocasionando edema cerebral, craniectomía descompresiva puede ser una medida que puede salvar al paciente. O bien hidrocefalia, ocurrió una hidrocefalia, ¿qué le tienes que hacer? Una ventriculostomía, ¿sí? Entonces, en estos casos sí se benefician de estas terapias, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay alguna pregunta.